Esto es la naturaleza de las cosas. Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore. You are on Pandora. We have an indigenous population called the Na'vi. Avatar. La audiencia está conmovida alrededor del mundo con la espectacular historia de un pueblo indígena que está peleando contra fuerzas decididas a explotar minerales de sus territorios ancestrales, destruir sus casas y desaparecer la conexión sagrada con sus formas de vida. Fue una película emocionante. Pero aquí, en el planeta Tierra, uno no tiene que viajar muy lejos para ver una historia similar. Mirando Avatar, me acuerdo de lo que está pasando en el Perú. La Amazonía peruana, una de las regiones biológicamente más diversas de la Tierra. El gran río Amazonas nació aquí y el inmenso bosque de su superficie cubre cerca de 2/3 del país. Perú está en medio de un gran boom de la explotación de sus recursos y de acuerdo con estudios recientes, en los siguientes 10 años, si se mantienen las mismas tasas de deforestación, la mitad de este bosque podría desaparecer. Mientras los ingresos por los recursos naturales llenan las arcas del Estado peruano, ni siquiera las áreas protegidas están seguras. En el sur, una reserva natural se convirtió en un enorme lote petrolero y en el norte, una zona propuesta para parque nacional puede convertirse pronto en una mina de oro. Esta invasión sobre la Amazonía está produciendo serios conflictos con las poblaciones indígenas que consideran a este lugar su hogar. Gente que reclama el no haber sido consultada antes sobre los temas de desarrollo en sus territorios tradicionales. Gente que ahora lucha por sus formas de vida contra el Estado, contra corporaciones poderosas e incluso enfrentada entre ellos mismos. Cerca donde se encuentran los Andes, con la Amazonía en el norte del Perú, viven los pueblos Ahuajún y Huampis. Ellos han vivido aquí, bajo la sombra de la cordillera del Cóndor, desde hace miles de años. Una nación guerrera y orgullosa, los que hacían las reducciones de cabeza. Su historia ha sido marcada por invasiones continuas e intentos por su dominación. Pero ni los incas, ni tampoco los españoles pudieron hacerlo. Sin embargo, para ellos esta historia de invasiones continúa hasta el día de hoy. En enero del 2004, los Ahuajún y Huampis detuvieron a 6 personas entrando en sus territorios sin autorización de su comunidad. Ellos fueron capturados y traídos a este salón. Querían castigar en el pleno, pero yo dije, no, señores, hay que respetarlos. Esas son personas empleados, sus funcionarios se encuentran en Lima, otros en Canadá. Entonces, vamos a conversar. Los Ahuajún querían algunas respuestas. La gente todos los días aquí reunidos, debatiendo el problema, por qué ellos ingresan, por qué ellos no nos hacen caso, por qué a nosotros nos ven como personas que no tenemos derechos. Después de 5 días, los hombres fueron liberados. Ellos trabajaban para Minera Afrodita, una compañía minera peruana con lazos fuertes con Dorato Resources, una compañía minera canadiense cuyas oficinas se encuentran en Vancouver. Hasta ahora seguimos teniendo serie de problemas. ¿Por qué? Porque la empresa minera canadiense Dorato emite en sus medios de difusión por internet de que ellos van a ser propietarios de esa zona donde van a explotar oro y prácticamente se sienten dueños, pero ¿a quién le han consultado?
Estas montañas no solo constituyen el hogar ancestral sagrado para los Awajún y los Wampis, sino que también están llenas de oro. Dorato Resources pretenden extraerlo de este lugar y los Awajún están decididos a detenerlos porque ellos acordaron establecer aquí un parque nacional, no una mina de oro. La cordillera del Cóndor se levanta entre Ecuador y Perú. El área es tan remota que la frontera entre ambos países permaneció indefinida por décadas y los conflictos fronterizos eran comunes. En 1995 se desató una nueva guerra. Los Awajún sirvieron al ejército peruano como guías, pues conocían el área mejor que nadie. Cada uno llevaba por lo menos unos 100, 200 raciones para los soldados, ¿no?, que estaban adentro. Y ellos sí conocían la ruta, conocían las trochas, ¿no? Y apoyaron bastante estos nativos de la zona. Para 1998, un acuerdo entre Ecuador y Perú definió la frontera por el bienestar de ambos países. Uno de los componentes del acuerdo fue establecer áreas de protección a ambos lados para establecer la paz y promover la conservación. Comunidades Awajún como esta participaron en un proceso cuidadoso de 2 años para definir un nuevo parque nacional a lo largo de la cordillera del Cóndor. Sebelio Cayap es presidente de la organización indígena Odecofroc, que tuvo un rol central en la planificación del parque. En primer lugar, la población no quería ceder que esa parte sea parque nacional, ni reservas comunales. Pero es por eso el gobierno nuevamente, como ya entramos a una consulta, el gobierno dijo, bueno, yo les propongo que esa zona va a ser zona intangible, donde no se va a sacar ningún pedacito ni un daño ecológico. Así haya sido su territorio ancestral, queremos protegerlo. Luis Espinel, de Conservación Internacional, trabajó con el gobierno y los Awajún en el proyecto del parque. La importancia de este parque nacional radica en que no solamente estamos pensando en conservar biodiversidad, sino también el conservar las costumbres y la cultura de estas comunidades. Durante la planificación del parque, la Autoridad Medioambiental del Estado de entonces, INRENA, resaltó la fragilidad de la biodiversidad de la cordillera y la importancia de proteger estas cabeceras del río de la actividad minera, aguas que fluyen río abajo a las comunidades Awajún. Son cabeceras de cuenca, es la zona donde nace el agua. Una actividad minera en la zona de la cordillera del Cóndor devastaría esta biodiversidad. No hay forma de cómo una actividad minera proteja la biodiversidad que existe en la zona. Finalmente, en el 2004, se llegó a un acuerdo entre el pueblo Awajún y la Autoridad Nacional INRENA. Este será el Parque Nacional Cordillera del Cóndor. Entonces todo el mundo se han abrazado con el gobierno, ya así, a pesar de que ha sido el territorio ancestral, vamos a ponernos un pacto de acuerdo que esta zona va a ser tanto del gobierno y de nosotros. La participación va a ser mutua. Entonces la gente aplaudieron, se abrazaron y festejaron. Final. Pero la celebración fue en vano, porque 2 años más tarde, el nuevo presidente del Perú tenía planes totalmente diferentes para el hogar Awajún de la cordillera del Cóndor. En el 2006, Alan García fue elegido presidente del Perú y no dejó pasar mucho tiempo para anunciar su intención de desarrollar la Amazonía. Dijo que el Perú estaba sufriendo del síndrome del perro del hortelano. El perro no come la comida del jardín, pero tampoco deja a nadie más comerla. Para García, la Amazonía es el jardín y el perro son los indígenas. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo.
Casi inmediatamente el presidente García empezó a crear leyes para debilitar la demanda del pueblo indígena. El proceso alcanzó su pico más alto en el 2009, después de la promulgación de una serie de leyes que limpiaban el camino para la privatización de las tierras indígenas. Estallaron protestas masivas a lo largo y ancho de toda la Amazonía, lideradas ampliamente por el pueblo awajún. Por casi 2 meses, los indígenas se atrincheraron en su tierra en demanda al Estado para la derogatoria de dichas leyes. El 5 de junio del 2009, la Policía Nacional enfrentó a los manifestantes que bloqueaban la carretera principal de acceso a la ciudad de Bagua. ...34 personas murieron aquel día, policías y manifestantes. Más de 200 personas resultaron heridas. Bagua ha sido un hito para el conjunto del país, en la población, en las ciudades, en el resto del país. Reconoció que los indígenas no eran solamente un resto de la historia peruana, unos remanentes del pasado, sino una población que tenía su propia visión acerca del desarrollo y logró simpatía de muy amplios sectores de la población. Y de los medios. Lo que van a escuchar son palabras de indignación, de rabia, de un dolor realmente tremendo, pero esta mujer tiene derecho por lo menos a ser escuchada y a ser escuchada en todo el Perú. Adelante. Los peruanos, sorprendidos por el enojo indígena en Bagua, no eran conscientes de la larga historia de resentimiento construido por los continuos maltratos y las promesas incumplidas. Para entenderlos, ellos no debían ver más allá de la cordillera del Cóndor. Nosotros, como pueblos indígenas de aquí del CENEPA, hemos pensado que el gobierno, ese conflicto que se generaba era por la defensa territorial. Pero imagínate, al fin y al cabo, ha sido todo por el interés de proteger las transnacionales como las empresas mineras. Los awajún ahora se encuentran a sí mismos peleando contra la corporación Dorato Resources, una compañía minera canadiense que tiene el derecho de explotar 1000 kilómetros cuadrados por oro en exactamente la misma área donde los awajún acordaron establecer un parque nacional. Pero mientras estos indígenas se mantienen unidos frente a la amenaza de la minería, otros en el sur encuentran a sus comunidades siendo divididas por la búsqueda por el petróleo. Una búsqueda insaciable por nuevas fuentes de petróleo está teniendo un impacto profundo en comunidades nativas a lo largo de la Amazonía. En la región de Madre de Dios, en el suroriente, la historia de acuerdos alterados al más alto nivel de una influyente empresa petrolera y de una comunidad nativa que está quebrantándose por la presión. Este es el río Madre de Dios. Sus aguas fluyen como tributario por la parte sur de la cuenca amazónica. Se encuentran varias áreas protegidas a lo largo del río. Una de ellas es la Reserva Comunal Amaracairi.
Usted pensará que una reserva creada para proteger las cabeceras de dos grandes ríos estaría libre de actividades destructivas como el desarrollo del petróleo y del gas. Pero Hunt Oil parece pensar que el petróleo y el gas se mezclan bastante bien. Hoy día, la Reserva Comunal Amaracairi se encuentra amenazada por un gran proyecto de petróleo y gas que será explotado por la corporación Hunt Oil de Texas. Esta sola amenaza está teniendo serios impactos en las comunidades nativas que dependen del área reservada. Hola, Antonio. Antonio Guerrero, un biólogo de la zona, me está llevando al lugar de los hechos donde se desarrolla el conflicto del petróleo en la reserva, la comunidad nativa de Shintuya. Nosotros estamos aquí, en Cusco, y debemos ir hasta aquí, a Shintuya. ¿Y va a ser un viaje con muchas curvas? Sí, va a ser como una Suena culebra. bien. Vamos entonces. Sobre las montañas. Desde la ciudad del Cusco es un camino de 10 horas en auto sobre los Andes y luego en descenso entrando a la Amazonía. En el 2002, los indígenas del río Madre de Dios llegaron al fin de una larga lucha. Por más de 10 años, ellos pelearon para que se establezca la Reserva Comunal Amaracairi, pues la tala ilegal y la minería ilegal estaban destruyendo sus territorios tradicionales, y el reconocimiento de la reserva era una forma de frenar estos avances. Ellos llevaron su lucha a las calles de la ciudad de Puerto Maldonado para poder proteger sus territorios, hasta que finalmente la reserva fue una realidad. La reserva fue designada para que el área no permita dentro de sus límites ninguna actividad extractivista. Ni siquiera los mismos indígenas podían talar o hacer minería allí. Pero así como los Awajún en el norte, 4 años más tarde, los Haragbot notaron que su reserva no estaba tan protegida como ellos pensaban. Un cambio muy controvertido en el plan maestro de la reserva le abrió la puerta al gobierno peruano para concesionar el lote 76 a la corporación Hunt Oil. Y el lote 76 encierra prácticamente todo el territorio de la Reserva Comunal Amaracairi. Entonces, ¿esta señal marca el inicio de la reserva? Sí, este es el límite suroccidental de la reserva. Ellos dependen de los ríos para pescar, ellos dependen del bosque que les provee alimentos y medicinas, y por eso la Reserva Comunal Amaracairi es el territorio sagrado para el pueblo Haragbot. En Shintuya conocí a Victoria Corice Padreva, una comunera que recuerda bien los ideales detrás de los problemas de la reserva. Hemos pasado hambre, frío para conseguir nuestra reserva, pensando en el futuro de nuestros hijos. Pero con lo que ha aparecido con la empresa transnacional, la empresa petrolera, con eso ha ensuciado las mentes. La historia de desechos violentos sobre los recursos naturales es una historia familiar para esta gente. Por cientos de años, este río ha traído a invasores a sus territorios en búsqueda de riquezas que saquear. Los conquistadores españoles querían su oro, los misioneros católicos querían sus almas y los caucheros querían sus tierras y sus árboles. No es para sorprenderse que aún hoy en día ellos se sientan perseguidos. El contacto permanente con el pueblo Haragbot en Shintuya comenzó hace 60 años con resultados devastadores. Las compañías vinieron en búsqueda de petróleo poco después. Mientras que los exploradores petroleros dejaron poco, los impactos en Shintuya todavía viven. El impacto social acá ha habido ya. Acá incluso hay niños fruto de ese impacto social, ¿no? Hay niños que han quedado acá, madres solteras o madres abandonadas. Entonces sabemos eso de que eso va a suceder. Hunt Oil tal vez no es la primera empresa en explorar el área, pero serán los primeros que hagan suficientes ganancias para quedarse. Ray Hunt es el presidente de Hunt Oil, una corporación familiar privada con la reputación de ser operadores a bajo costo. Puede ser en Yemen, en Irak o en Perú. La compañía ha hecho su fortuna en lugares donde no se hubieran arriesgado otras compañías petroleras.
es una tradición ganadora y la intención de la familia es quedarse en el lote 76. Para personas como Bill Powers, un ingeniero que asesora comunidades nativas en Perú en proyectos de petróleo y gas, la estrategia de Hunt Oil es simple: dividir y conquistar. Lo que está sucediendo es que algunos contratistas del Hunt Oil están yendo a las comunidades y le están haciendo ofertas provocadoras a algunos comuneros, buscando a los dirigentes que se sienten atraídos por el dinero y lo que puedan comprar con él, encontrando los puntos débiles para dividir a esta gente. No todos muerden el anzuelo, aunque el futuro que pinta la corporación es seductor. Que va a haber desarrollo, progreso. Ya no piensen comer vuestro animal. Peces de río, van a comer pollo, vaca. Ya no caminen en suelo, van a caminar en cemento. Vuestros hijos van a ir a otros países a estudiar. Eso fue las versiones. Las comunidades ahora tienen familias divididas, clanes divididos, niveles de tensión interna que nunca antes habían tenido al tener sus individuos comprados. Esa es una de las mayores tragedias, además de destruir la tierra. Esta estrategia de división también está afectando a la FENAMAT, la Federación Nativa Local. Entre nosotros queremos pelear, ¿no? Entre nosotros nos estamos mirando como enemigos. El enemigo es el gobierno, el enemigo es la petrolera. No es fácil. FENAMAT lideró la lucha original para establecer la reserva y ahora busca unificar a las 10 comunidades dependientes de la reserva. Pero en el 2009, Hunt Oil dividió los esfuerzos de la FENAMAT al negociar directamente con la comunidad de Shintuya para obtener su permiso para conducir pruebas de exploración de petróleo y gas. La votación en Shintuya dividió fuertemente al pueblo, pero al final ganó las fuerzas pro petróleo. Y Hunt se fue a trabajar. Y esto era solo para explorar el petróleo y el gas. Para ello, Hunt le dio a Shintuya $30,000. La pregunta de qué hacer con este dinero volvió a dividir a la comunidad. Algunos lo querían utilizar para beneficios comunales. Por ejemplo, le decía, oye, ¿por qué no podemos pensar implementar la posta médica? Que no tenemos suficiente medicamento para nuestra salud. Pero al final, el dinero fue dividido individualmente entre familias. Cecilia Careche inicialmente apoyó el ingreso de Hunt Oil a sus territorios, feliz por los beneficios que le habían ofrecido. Pero ya no más. Les pagó poco a nuestros jóvenes, 1.030 soles nada más. Y eso es poco dinero, porque el trabajo que ellos han hecho es muy duro, no es suave. Es por eso yo, viendo la realidad, no, yo ahora, por eso digo yo, no a la petrolera, porque eso es un engaño. No, si ahora nos están haciendo así, más adelante nos van a seguir engañando más. A pesar de las repetidas solicitudes de entrevista, Hunt Oil rechazó ser entrevistado para este programa. La compañía ha terminado las pruebas de exploración sísmica y ahora está analizando los resultados. Si estos resultados son convenientes, las próximas fases de la explotación van a ser muy diferentes de lo que hasta ahora han visto los comuneros de Shintuya. En el sur del Perú, Hunt Oil opera dentro del lote 76. Estos trabajos van a transformar dramáticamente la reserva comunal Amaracairi. Si ellos encuentran múltiples depósitos comercializables, entonces esto se va a convertir en un gran centro del desarrollo industrial. Lo que espero que ellos van a hacer es mantenerse en un plan que les está dando buenos resultados en el Perú, que es, número 1, costo mínimo. Como sea que lo logremos, será con el menor costo posible, pues no tenemos ninguna presión para hacerlo de otra manera. Shintuya, que está en la entrada del lote 76, será aparentemente el centro de operaciones de Hunt. Van a haber carreteras que conecten las plataformas de extracción
con las áreas de procesamiento de la producción. Habrá cientos de trabajadores laborando ahí, sobre vuelos constantes de helicópteros y aviones, transportando a los trabajadores dentro y fuera del área. Y después, en algún momento, se construirán las tuberías para su transportación. El lote 76 es realmente un ejemplo clásico de todo lo que está mal con el actual proceso apresurado de otorgar concesiones en el Perú. Mientras que algunos en la comunidad piensan que el desarrollo del petróleo les traerá beneficios, otros quieren mantener sus formas tradicionales de vida. Mateo Jica y su familia se reúnen para realizar una faena de pesca usando barbasco, un arbusto que produce una toxina natural que ahoga a los peces. Forzados a salir a la superficie para tomar aire, los peces se convierten en presas fáciles. Después de un tiempo, los peces que no han sido capturados regresan a la vida. Pero en esta poza, escogida como área rotatoria de manejo tradicional, todos tienen tiempo para capturar su almuerzo. En la cultura tradicional Jarakmbut existen dos mundos. Está el mundo del bosque y el mundo del agua del río. Cuando un Jarakmbut muere, esa persona tiene dos almas, una de las cuales se va a un animal del agua y la otra a un animal del bosque. Y entonces, el respeto que ellos tienen por estos animales se manifiesta al creer que ellos contienen las almas de sus ancestros. Por eso, existe una gran cultura de identificación con la flora y fauna del bosque. Para la familia de Mateo y sus amigos, esta forma de vida tradicional está hoy en bastante riesgo. Pero para otros pueblos indígenas cercanos de la reserva comunal Amaracairi, las amenazas son incluso más altas. En lo profundo de la Amazonía, y no muy lejos del lote 76, existen áreas separadas para proteger la vida de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario que aún viven hoy como lo hacían por miles de años. Lotes petroleros y de gas propuestos por el gobierno peruano traslapan 4 de las 5 zonas reservadas, forzando el contacto con gente que rechaza completamente a nuestra sociedad. El presidente García ha dicho que la presencia de estos indígenas en aislamiento son una invención completa de los grupos ambientalistas para bloquear el desarrollo. Sin embargo, emergieron evidencias fotográficas en el 2008 tomadas durante una exploración sobre la frontera de Perú y Brasil, mostrando la realidad. Mientras que ellos luchan sus propias batallas para mantener a Hunt Oil fuera de la reserva, la FENAMAD se ha encargado de la lucha por la vida de sus hermanos aislados. Por la experiencia que hemos vivido, ¿no? De tantos traumas, de tantos aniquilamientos de otro pueblo, ellos también necesitan protección, protegidos, garantizados sus tierras, y no pase como nos han pasado a nosotros. Mucha de la frustración en Shintuya tiene que ver con el sentimiento que la reserva no los ayuda a resolver sus necesidades económicas. A pesar de que Hunt Oil puede explotar el petróleo y el gas, la reserva comunal Amaracairi debía ser supuestamente un área de conservación. Bajo esa designación, una de las actividades económicas para desarrollar es el ecoturismo. Pero mientras viajamos río abajo hacia Shintuya, encontré que el proyecto de la Hunt Oil amenaza también al ecoturismo. Merian van Blandiger es una bióloga danesa y es dueña del albergue Pantiacoya. Durante el tiempo que ellos estaban haciendo el trabajo sísmico, ellos trazaron algunas líneas que iban por detrás de nuestra tierra y entonces tenían varios helicópteros volando todo el tiempo sobre nosotros. Tenemos un montón de monos en esta área y ahora es prácticamente imposible verlos durante ese tiempo. El problema es que legalmente yo no tengo manera de defenderme de ellos, pues no están en mi tierra, sino que están por todos los alrededores. Con el propósito de proteger su negocio, Marianne se ha sumado a FENAMAD para buscar unir fuerzas contra las actividades de Hunt Oil. Por eso ahora nosotros tenemos 3 litigios.
y desafortunadamente nos toma bastante tiempo lograr algún resultado. De vuelta en la comunidad, la FENAMAT realizó una asamblea especial para llamar a la unidad entre Shintuya y la Federación. Jaime Coricepa se dirige a la comunidad. Lo único que quiero como presidente de FENAMAT es, así como son grandes líderes de cada pueblo, ¿cómo consolidamos la reserva con una Maracaire? En el salón oscuro, la gente pro-Hunt se sienta como en un bloque y domina la reunión. Antonio traduce el encuentro por mí, pero aún sin necesidad de ello, las divisiones son claras. Para muchos, la falta de inversión del gobierno en la comunidad hace que las ofertas de Hunt Oil sean difíciles de rechazar. Porque nosotros, ¿qué apoyo nos da el gobierno? No hay nada. Acá estamos muriendo de mucho, de salud, de educación, luz. No mucho tiempo después de iniciada la reunión, me pidieron explicaciones sobre mi presencia en la comunidad. Y representando a mi equipo que ha venido a filmar aquí, les doy gracias por permitirnos venir a esta comunidad y por hacer la película. Y me gustaría llevar su historia y compartirla con el mundo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Pero nuestra presencia se tomó con sospecha por los que estaban a favor de Hunt Oil y de pronto el presidente de Shintuya hace un anuncio sorpresivo. Lo que está programado de ustedes, no lo voy a permitir a todas estas salidas que van a hacer al campo. Tal vez el presidente estaba simplemente actuando para el público. En todo caso, no había muestra de unidad alguna en esta reunión. Al día siguiente, el presidente nos permitió hacer algunas tomas, pero todos nuestros pedidos para hacer entrevistas a comuneros pro-Hunt Oil fueron rechazadas. Le pregunté a Victoria cómo se sentía ella después de la reunión de anoche. Lamentablemente me da mucha pena que estemos peleando por una causa injusta entre nosotros. De eso es lo que ahora es un problema, porque nos están enfrentándonos, haciendo divisiones, familias, hermanos. Y eso es una pena para nosotros, mirándonos entre Harak Mutma. Antes hemos vivido tranquilos, felices, pero ahora el dinero, poder económico, quiere ensuciar nuestro pueblo indígena. Divide y conquista. Está logrando su cometido. Pero de vuelta en el norte, las líneas de batalla se han trazado claras. Aquí en el norte del Perú, cerca de la cordillera del Cóndor, los Aguajún y Huampis se preparan para la batalla. ¡Viva la selva! ¡Viva la selva! En el salón comunal, las mujeres sirven masato, una bebida tradicional hecho a base de yuca fermentada. La ceremonia puede ser muy antigua, pero su contenido refleja cómo se sienten los Aguajún en estos momentos. Dorato Resources es una compañía minera pequeña cuyas oficinas están justo aquí en Vancouver. Las peticiones para entrevistarlos han sido denegadas bajo el argumento de que Dorato no ha estado
ni está ahora realizando actividades mineras en la cordillera del Cóndor. Pero en una búsqueda en internet acerca de lo que ellos mismos han publicado allí, no daría esa impresión. Dorado es una compañía minera canadiense enfocada principalmente en la explotación de oro en el cinturón de la cordillera de Cóndor, en el norte de Perú. Hemos perforado 13 hoyos para buscar oro hasta el momento con unos resultados espectaculares. Estamos emocionados por los resultados, pues usando técnicas modernas de explotación podemos revelar el gran potencial en el lado peruano. A pesar de que ellos hablan de perforaciones, nos han dicho que Minera Afrodita de Perú es la dueña de la concesión, pero cuando el momento sea justo, Dorato Resources podría comprar esta compañía por el 100%. Jorge Bedoya es el presidente de Minera Afrodita. La relación entre Dorato en Canadá y Minera Afrodita. Si se puede explicar un poco. Lo que tenemos los accionistas de Afrodita es un contrato firmado con la empresa Dorato, en donde el nombre del contrato es una opción de venta de las acciones. Pero de acuerdo con los Aguajún, ninguna compañía debería poseer esta tierra, porque toda esta área debería ser un parque nacional. El gobierno nos está engañando, la empresa minera también nos está engañando, está violando los derechos y a la vez el gobierno nos está engañando. Los Aguajún tenían un acuerdo para la creación del Parque Nacional Cordillera del Cóndor, en el que INRENA, la Autoridad Estatal de Asuntos Ambientales, ha normado que ninguna actividad minera podía ocurrir en el área. Pero los Aguajún dicen que presiones del más alto nivel en una reunión en el Ministerio de Defensa con altos cargos del gobierno y el mismo Jorge Bedoya hizo que INRENA cambiara de repente sus decisiones y permitir así la minería. La presencia de Bedoya no pasó desapercibida. La propia INRENA le parecía muy extraña la situación, la presencia de un particular con intereses. Incluso se llega a decir cómo un particular está definiendo la política ambiental, la política fronteriza y de defensa. Minera Afrodita afirma que su participación en la reunión se debía para aclarar un tema jurisdiccional y que eso le permitió a Afrodita responder las observaciones del INRENA. El INRENA dijo, ya no tenemos más observaciones al proyecto de Afrodita. No creo que nadie sea tan inocente como para creer que eso no fue producto de una presión al más alto nivel. Ciertamente Minera Afrodita tiene algunos amigos en altos rangos. Carlos Bayón, gerente general de Minera Afrodita, ayudó al presidente García a escribir las políticas mineras del Perú. Cuando el gobierno finalmente anunció la creación del Parque Nacional Cordillera del Cóndor, este fue reducido a la mitad y la otra mitad, 800.000 hectáreas, sería ahora un área abierta para negocios. Al día siguiente de creada el área protegida, se establecen diferentes petitorios mineros, exactamente siguiendo los mismos límites de lo que iba a ser el área protegida. Entonces fue un hecho que nosotros nos sorprendió muchísimo porque reconocimos en ese momento cuáles habían sido los intereses que habían llevado al gobierno peruano a crear un área protegida recortada. Cuando el pueblo ha dicho que el parque se recortaba. Entonces nosotros no nos sentimos, sentimos más que todo humillados, discriminados, porque ponemos nuestras propuestas y el gobierno le dice, no, mi pensamiento es lo más importante y de los pueblos indígenas no son importantes. 3 meses después de que el presidente García cortó el parque por la mitad, vino con su infame tesis sobre el perro del hortelano. Pero los Aguajún no son fáciles de vencer, y ellos responden a los ataques capacitándose acerca de tratados y de sus derechos de consulta previa. Tratados son normas de primer nivel, los cuales no pueden ser contradichos por normas de inferior jerarquía. Por su parte, Minera Afrodita reclama que las organizaciones indígenas lideradas por Sebelio Cayap han sido secuestradas.
Lo que sucede es que todas estas comunidades han sido tomadas como hospederas por las ONGs. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que tienen tanto acceso a la prensa, a los periódicos, a la televisión, que tratan de mostrar que hay una gran oposición a la minería, lo cual no es el caso. El ministro de Ingeniería y Minas dice que los nativos son simplemente ignorantes de las prácticas modernas de minerías. El adelantar que un proyecto es contaminante porque se llama minería, no es correcto. Y entonces, de acuerdo con Felipe Ramírez, el director de Asuntos Medioambientales, no hay realmente mucho de qué preocuparse. Ahora, el pueblo Aguajún está bastante lejos de la cordillera, ¿no? En el mapa se ve muy cerca, pero a pie son varios días. En avión de repente se ve un lugar lejano, pero imagínate, la cordillera del Cóndor está en 1.300 metros sobre el nivel del mar. Estamos aquí nosotros. Y aquí se realice, esto no es tan lejos, porque las aguas nacen de aquí, de la cordillera del Cóndor, y bajan. Entonces para el agua no es tan lejos, ni para nosotros no es tan lejos. Para los Aguajún y los Huampis, un río o una montaña no es nunca solo un río o una montaña. Cuando ya uno que se busca visión, de allá sale para dar la vida, para estar para el futuro libertad y para tener la potestad de vida, y todo parte de allá. Y por eso es espíritus que hay allá de vienen. Entonces ahí, por eso es para no pueden molestar, habían dicho así. A pesar de la oposición de los Aguajún y Huampis y del riesgo inminente sobre los recursos naturales del agua de la región, el Ministerio de Energía y Minas del Perú aprobó el estudio de impacto ambiental de Afrodita en diciembre del 2009. En medio de todo esto, Afrodita reclama que solo han estado tratando de ayudar a los Aguajún de tener una mejor vida. Nuestra posición es de diálogo, de conversar, de incorporar sus temas, de ayudarlos en sus luchas. Sus luchas son nuestras luchas, no son otras. No estamos confrontados, estamos en el mismo camino. Al final, lo que nosotros estamos tratando de hacer es desarrollar el área. Nosotros pensamos que explotando, desarrollando los recursos, uno puede realmente traer el desarrollo. Esto es nuestro propósito y por lo que nosotros trabajamos. Según el gobierno y las empresas mineras y petroleras dicen que vamos a promover el desarrollo. ¿El desarrollo qué cosa? Esas promociones que ellos dicen que es el desarrollo, para nosotros no es un desarrollo. El desarrollo para nosotros es la capacidad intelectual, la capacidad cognitiva que los pueblos indígenas lo hacen en su vida propia misma. Pero sin perder de tener escuelas donde los niños van a estudiar. Eso no estamos negando. El gobierno puede traer proyectos a cambio de que yo te doy la mina y tú me lo das la construcción. ¿Por qué nos dicen que somos perros del terreno? ¿Por qué nos dicen que somos pobres? ¿En qué somos pobres? ¿En qué somos pobres? Somos inteligentes. Tenemos 2 manos, 2 pies para trabajar. Sabemos conservar la ecología. Por nosotros vemos el bosque famoso. Por nosotros respiramos el aire puro. Por nosotros vemos la grandeza de la Amazonía. A nosotros no nos hace falta. Tenemos todo.